Bueno, hermanos, vamos en medio del aguacero, vamos a continuar con la serie sobre el libro de Proverbios, de cómo vivir sabiamente, como lo he titulado este mensaje, esta serie de Proverbios. Hoy vamos al tema número 4 de esta serie, y el tema de hoy lo he titulado Escucha mi consejo. Ese es el título que le he dado, Escucha mi consejo. Ahora, hermanos, recordemos que el libro de Proverbios es un libro de consejos, consejos que vienen de parte de Dios para nosotros por medio de Salomón, que fue uno de los hombres más sabios de la tierra, el rey Salomón. Ahora, en el capítulo 3, que es lo que vamos a estar estudiando, vamos a estar viendo hoy, en el capítulo 3 de Proverbios encontramos una serie de consejos que van desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Todo lo que enseña este proverbio desde el 1 hasta el 12 es una serie de consejos, en este caso, consejos que no podemos pasar por alto. Oigan, no podemos pasar por alto estos consejos, en donde cada uno de estos consejos tiene como consecuencia una bendición para aquellos que acatan este consejo o estos consejos según lo que dice Salomón. Por lo cual, hermanos, de acuerdo a estos consejos, de ahí salió el título de esta serie, Escucha mi consejo. Escuchemos este consejo, y hoy voy a estar viendo solamente 2 consejos que habla el rey Salomón para la iglesia, para nosotros en este tiempo, aunque se escribió hace muchos años, pero que Dios nos quiere hablar igualmente hoy. Vamos a ir primeramente a los versículos 1 y 2 y vamos a leerlo. Versículos 1 y 2. ¿Me dicen amén, iglesia? Dice la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ok, aquí viene el primer consejo, y el primer consejo, dice Salomón, es: hijo mío, no te olvides de mi ley. No te olvides de mi ley. Salomón escribe esto, hermanos, yo creo igual, hablando de parte de Dios, y el consejo es: no te olvides de mi ley. Cuando habla de la ley, se refiere a toda la palabra de Dios. Cuando la Biblia habla de la ley de Dios, es toda la palabra de Dios. Ahora, Salomón nos aconseja de que no nos olvidemos de la palabra de Dios, en este caso, por lo cual el consejo, hermanos, es: no te olvides de mi ley, o de la ley, o la palabra de Dios. No te olvides de la palabra de Dios. Es interesante que en este consejo que da Salomón en este pasaje, hermanos, es interesante de cómo Dios, que conoce el corazón del hombre, fue muy insistente para con Israel antes de Israel entrar en la tierra prometida. Y Él le recalca de que no se deben de olvidar de Él. Ahora, hermanos, ya que olvidarse de su ley o de su palabra, oigan esto, olvidarse de su ley o de su palabra es igual a olvidarse de Dios. Si nosotros olvidamos la ley de Dios, olvidamos la palabra de Dios, es igual a olvidarnos de Dios. ¿Cuántos creen eso conmigo? ¿Por qué? Porque la palabra es dada por Dios. Y si nos olvidamos de su palabra, nos olvidaríamos de Dios, porque toda la palabra de Dios, hermanos, nos insta a amar a Dios, nos insta a buscar a Dios, nos insta a servir a Dios, nos insta a seguir sus mandamientos, a seguir su palabra. Por lo cual, si nosotros nos olvidamos de su ley, nos olvidamos de su palabra, prácticamente nos olvidaríamos de Dios. Hermanos, y déjeme decirle esto como cristiano y creyente que tengo en 20 años de ser creyente. He visto a muchas personas afirmar ser cristianas o creyentes,
y aún recibir bendiciones de parte de Dios o recibir milagros de parte de Dios, y hoy haberse olvidado de Dios. Y hoy haberse olvidado de Dios. Y creo personalmente que la pandemia es un ejemplo de cómo muchos se olvidaron de Dios. Hermanos, la pandemia ha hecho que muchas personas que decían ser cristianas, ser creyentes, hoy en día se han olvidado de Dios. Se han alejado de la iglesia, se han alejado de su palabra, se han alejado de Dios, se han olvidado de Dios. Y ojo, y muchos han recibido milagros, muchos han recibido bendiciones de parte de Dios, y aún así se han olvidado de Él. Por eso Salomón aconseja a sus lectores y le dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. Hablando de parte de Dios para nosotros, para su iglesia, no te olvides de mi ley. Y recuerda, olvidarse de su ley es olvidarse de Dios. Y vamos a ver cómo Dios le advierte a su pueblo que no se olviden de Él y su ley. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8. Yo le invito para que usted deje ahí algo que divida Proverbios, porque es el que estamos estudiando. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versos del 11 al 19. Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ver del 11 al 19. Me dicen amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice: amonestación de no olvidar a Dios. Vea lo que le dice el Señor a su pueblo, en este caso por medio de Moisés, no por medio de Salomón, sino por medio de Moisés, y les dice así: cuídate. Oiga la palabra, cuídate. O sea que nosotros debemos de cuidarnos de eso. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a hacer un paréntesis acá. Es interesante de cómo Dios les dice: ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero cuando ustedes entren ahí, tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes prosperen, no sea que ustedes empiecen a ver la bendición mía en esta tierra que les voy a dar y se olviden de mí. Hermanos, cuando yo leo esto, yo veo de cuántas personas a veces cuando están bien se olvidan de Dios. Hay personas que llegan al Evangelio, llegan al Señor, llegan a la iglesia, hermanos, derrotados porque tienen problemas, porque tienen circunstancias. Y cuando empiezan a caminar en el Señor, Dios empieza a bendecirlos, pero cuando empiezan a ver que todo está bien, se olvidan de Él. Mi pregunta será que a veces necesitamos tener problemas y estar mal para acordarnos de Él y no olvidarnos. Porque el Señor le dijo: cuando ustedes tengan casas, cuando tengan plata, cuando a ustedes les esté yendo bien, tengan cuidado de no olvidarse de mí. Y hay mucha gente que lamentablemente le pasa eso en el Evangelio. Se olvidan del Señor. A veces inclusive porque tienen un trabajo, y como ya tengo trabajo, ya me olvidé de Dios. Porque no tenía, buscaba al Señor, pero ahora tengo trabajo y ya me olvido de Él. Tengamos cuidado, iglesia. Porque en el verso 14 dice: y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El Señor les recuerda a ellos por dónde los trajo.
por donde ellos caminaron, donde no había nada, en un desierto donde no había agua, donde había solamente espinos, pero ahí Dios estaba con ellos y Dios los bendijo a ellos. Dios les dio maná, Dios les dio agua, y el Señor les dice: acuérdense de eso. Hermanos, debemos de acordarnos de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído. Todos hemos sido pecadores y hemos fallado delante de Dios, pero Dios nos sacó del mundo, nos sacó del pecado para ahora venir y estar, como dice su palabra, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora podemos decir que somos creyentes, que tenemos un Padre, nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Y el Señor les acuerda esto a ellos. Verso 16. Verso 17, perdón, y digas en tu corazón. Él les recuerda todo eso y les dice: y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El Señor les dice: cuidado en tu corazón, no digas que tú fuiste el que hiciste todo, cuando es Dios el que te da la capacidad para poder salir adelante. No te olvides, iglesia. No te olvides. Es interesante, hermanos, porque a pesar de que Dios les advirtió eso al pueblo de Israel, de que no se olvidaran, vemos en el libro de Jueces, poco tiempo después, vamos a ir a Jueces capítulo 3. Hermanos, porque Dios les hablaba de la tierra prometida, la tierra que Él les iba a dar, y ellos entran a esta tierra prometida por medio de Josué. Josué va y conquista la tierra que Dios les había prometido y empieza a darles las posesiones a cada uno de ellos, y todos llegan a tener sus posesiones, pero dice la palabra que Josué muere. Moisés les advierte de que no se olviden del Señor cuando estén en la tierra prometida. Dios les da la tierra por medio de Josué, pero Josué muere, y vea lo que dice la palabra en Jueces, capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Jueces, capítulo 3, verso 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Hermanos, por eso en Deuteronomio usted va a encontrarse, yo solamente le leí una porción, pero usted va a encontrar una y otra vez Dios hablándole al pueblo de Israel por medio de Moisés: no se olviden, 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 una y otra vez, no se olviden de dónde los sacó el Señor, no se olviden de mi ley, no se olviden de mi palabra. Y poco tiempo después nos dice la palabra que lo primero que hicieron fue olvidarse del Señor. Hermanos, por lo cual yo creo esta palabra y esta enseñanza es para nosotros hoy. Esta advertencia que nos hace Salomón hoy también por medio de la palabra de Dios es: hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de la palabra. Si te olvidas de la palabra, hermano, te olvidas de Dios. No podemos olvidarnos, tenemos que estudiar la palabra, leer la palabra, congregarnos, buscar al Dios de nuestra salvación. No te olvides. Y luego de que Él le dice no te olvides en Proverbios, también le dice en el verso 1, no te olvides de mi ley, dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. No solamente le dice que no se olvide, sino y tu corazón guarde mis mandamientos. Este es el consejo. Cuando la palabra habla de guardar, no se refiere únicamente a retenerla o conocerla. Hermanos, oigan eso, cuando habla de guardar sus mandamientos, no se refiere únicamente a retenerla o a conocerla. Hay gente que conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, pero lo que menos hace es obedecerla. La conoce,
pero no la obedece. Cuando la palabra habla de guardarla, hermanos, la idea es ponerla por obra, obedecer la palabra. Eso es lo que Dios demanda, eso es el consejo para nosotros. No te olvides de la ley de Dios y guarda la palabra, cumple la palabra, obedece la palabra. Y si somos realistas, hermanos, lo que más nos cuesta como cristianos, como creyentes, es obedecer la palabra de Dios. ¿O a usted no le cuesta? Porque a mí sí me cuesta. Hermanos, si hay algo que nos cuesta es obedecer a Dios y su palabra. A veces conocemos lo que la palabra enseña, pero no hacemos lo que la palabra nos enseña, lo que la palabra nos dicta. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 22, en relación a la palabra. Dice Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. En otras palabras, Santiago dice, no se engañe, hermano, el que usted cree que porque viene y escucha nada más está bien. Hermanos, el deseo de Dios es que usted escuche y atienda la palabra y la obedezca. No solamente que la escuche, no solamente que la oiga, hermanos, seamos realistas. En la iglesia tradicional eso es lo que pasa. La mayoría de gente va a la iglesia, se sienta en una banca, escucha al que está al frente hablando, bla, 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 y ya terminó, empiezan a ver el reloj, ya va a terminar, qué dicha, ya terminó, ya cumplí, me voy y sigo viviendo como a mí se me antoje. Lamentablemente a veces hemos hecho del cristianismo lo mismo. Parece que no atendemos el mensaje de Dios, la palabra de Dios, de lo que Dios nos está hablando. Y recuerda ese consejo, no te olvides de su ley y guarda sus mandamientos, su palabra en tu corazón para cumplirla, para hacerla. No se haga oidor solamente engañándose a usted mismo. Hay quienes creen que porque van a la iglesia o vienen a la iglesia de vez en cuando están bien. Pero lo que menos hacen es ponerla por obra. Hermano, ¿sabe qué te distingue del resto de las personas de allá afuera? Tu conducta, tu comportamiento. Tu testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Estás caminando como creyente? ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás siendo obediente a lo que Dios dice en su palabra? Me decía un hermano una vez y me decía, pastor, a mí a veces ya me da miedo leer la palabra. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque entre más la leo, más conozco lo que Dios me demanda. Y cada vez es más difícil. Y es cierto. Entre más leemos su palabra, más entendemos la demanda de Dios para nuestras vidas en obediencia a Él, a su palabra. Pero es necesario que conozcamos su palabra, que atendamos su palabra. Porque, hermanos, eso trae bendición a nuestras vidas. La obediencia trae bendición a nuestras vidas. Amén, iglesia. Luego viene una bendición en este consejo. Vamos a Proverbios. Dice la palabra en el verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos. Verso 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Salomón está diciendo que si usted no se olvida de la ley de Dios y realmente obedece la ley de Dios, su palabra, va a venir una bendición. ¿Cuál es esa bendición? Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Hermanos, cuando usted y yo, yo no sé si lo ha experimentado, yo no sé si usted alguna vez ha experimentado y ha analizado su vida antes de Cristo y su vida después de Cristo.
Yo no sé cuántos de ustedes creen, hermanos, que la vida se vive mejor en Cristo. Hermanos, se vive mejor en Cristo. Cuando usted obedece a Dios, cuando usted no se olvida de Él, hermanos, hay una bendición, y es que al vivir en su palabra, vivir en el Señor, vamos a tener una mejor vida de la que teníamos. Tal vez, hermano, su vida era un desastre, tal vez era alcohólico, era drogadicto, no lo sé, hermano, pero ahora vino a Cristo, usted va a tener más años de vida, Dios te va a bendecir en esos años de vida que tal vez no ibas a llegar a obtener en el mundo. Salomón nos habla de una largura de vida, o de días y años de vida, y paz te aumentarán. En otras palabras, si no nos olvidamos de Dios y su palabra, tendremos una larga vida de bendición, ya que la palabra paz, hermanos, me llamó la atención esa palabra paz, porque esa palabra paz en el hebreo significa shalom. Ahora, esta palabra shalom, que significa paz, hermanos, se encierra toda esa bendición, porque esta palabra dice que trae la idea de prosperidad, de salud, de armonía y de bienestar en todas las áreas de la vida. En todas las áreas de la vida. O sea que la bendición es que cuando nosotros caminamos en el Señor, cuando usted camina en su ley, en su palabra, sin olvidarse de Dios, hermano, téngalo por seguro que su vida va a ser de bendición. De que su vida va a ser muy distinta a la vida que usted tenía. Amén, iglesia. ¿Por qué? Porque va a ser de esa palabra shalom, que significa paz, pero es una paz. Esa paz que dice shalom, hermano, no es una paz normal. Esa palabra shalom significa una paz en todas las cosas, pero es una paz no de afuera. Yo quiero que me entiendan esto. Esa paz no es una paz de afuera, no es una paz externa, es una paz interior. Esa paz interior, hermanos, es, para ponerle un ejemplo, bueno, en medio de lo que estamos viviendo en la pandemia y todo, ok, un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios va a seguir teniendo shalom, va a seguir teniendo paz, va a seguir confiando en Dios y estando seguro que está en las manos de Dios. Y más o menos eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Vamos a verlo en San Juan capítulo 14, verso 27. San Juan 14, 27. Hermano, es interesante entender esa palabra shalom, de paz, porque, como les dije, no es externa, o sea, no es que yo estoy tranquilo porque lo de afuera o las cosas que están sucediendo están todas bien. No. Esa paz es una paz interna, donde esa paz me hace estar confiado, me hace estar seguro, aunque fuera de mí hayan problemas. San Juan capítulo 14, verso 27, ¿lo tenemos? Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús se estaba refiriendo a esa paz, que es una paz shalom, es una paz interna. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Yo les doy a ustedes una paz, pero no como el mundo la da. Ahora, ¿por qué no como el mundo la da? Porque la paz que el mundo da, hermanos, depende de las circunstancias, y es superficial y es pasajera también. El mundo, la paz que da es pasajera. Hoy podemos decir, hoy estamos muy bien, pero mañana no estar bien en el mundo. Y para muestra un botón, ¿cómo vino la pandemia? Hermanos, eso no llegó de la noche a la mañana. Y todo iba normal, todo iba bien, entre comillas, el mundo vivía, seguía, y de un pronto a otro eso cambió completamente. Ahora, ¿saben que también es interesante?
que muchos cristianos perdieron la paz. Jesús nos habla de una paz que debe haber en el corazón del creyente. Hermanos, porque lo tengo bien claro, estamos viendo principio de dolores solamente de lo que viene. Y el cristiano tiene que tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento para seguir creyendo y confiando en un Dios que está en control de todas las cosas, de todo lo que está pasando en este mundo. Ahora, esa paz va a venir entre tanto usted conozca a Dios, al Dios de la palabra, entre tanto usted vaya a su palabra y vea quién es ese Dios para obedecerlo, para amarlo, para servirle, para no olvidarse de ese Dios. Pero si nos olvidamos de Dios, muy probablemente perderíamos esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Eso enseña la palabra. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que nos da Salomón en la palabra? No te olvides, hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos. Amén, iglesia. Diga conmigo, no debo de olvidarme del Dios que me rescató. Segundo consejo que vamos a ver hoy en la palabra, está en los versos 3 y 4 del capítulo 3 de Proverbios. Este es el segundo consejo. Y de ahí el título, escucha mi consejo. Y este consejo es, versos 3 y 4 dice la palabra, nunca, ¿cuándo? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí viene el segundo consejo que vemos en la palabra por medio de Salomón y es, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Viene hablando de dos palabras, misericordia y verdad. La palabra misericordia ahí en el hebreo, la palabra es hesed, que significa bondad o piedad. El creyente, hermanos, está llamado a ser misericordioso, ya que Cristo tuvo misericordia de nosotros también. Amén. Hermanos, si hay algo que usted no se le puede olvidar y es nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Hermanos, no se puede olvidar de que Dios tuvo misericordia de nosotros. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros, hermanos, no seríamos salvos. Dios decide extender su misericordia a hombres pecadores, a hombres que le han dado la espalda a Él, que no querían nada con Él, y Él decide extender su misericordia para salvarnos. De igual manera, nosotros debemos de caminar siendo misericordiosos. A veces no tenemos misericordia. A veces tenemos un problema con alguien y queremos que le pase un tren por encima. Aquí nos aconseja la palabra de que nunca debe apartarse la misericordia. Ve lo que nos dice la palabra en relación a esto. En Mateo capítulo 18 del 23 al 35. Mateo capítulo 18. Aquí la centralidad de este pasaje que vamos a ver de esta parábola, hermanos, es el perdón. Pero el perdón es sinónimo de misericordia, porque Dios nos perdona, tiene misericordia y nos perdona. Y Jesús empieza a contar una historia, y yo quiero que veamos parte de esta historia en relación a lo que es tener misericordia. Mateo capítulo 18, versos del 23 al 35. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿movido a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta aquí viene hablando del Rey, que es el Señor Jesucristo. Nosotros somos ese hombre que teníamos una gran deuda y el Señor decide perdonarnos la deuda por misericordia. Yo no sé cuántos se identifican con esta historia, pero eso hizo el Señor con nosotros. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, otro hermano en Cristo, que le debía 100 denarios, o sea, que tenía una deuda con él también, tenía un problema. Pero la deuda era menor, la de su consiervo, que la que él tenía con el rey. Y dice la palabra, le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. El consejo de la palabra es: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Si hay algo que debemos de aprender es a ser misericordiosos y a perdonar a otros. Hermanos, la Biblia dice que debemos de presentarnos delante de Dios con un corazón limpio delante de Él, con manos limpias delante de Él. ¿Qué significa manos limpias y un corazón limpio delante de Él? Es un corazón, es nuestras manos sin resentimientos, sin odio, sin problemas con alguien que no nos deja dormir. Y ahora el consejo es: nunca se aparte de ti la misericordia. Debes de ser misericordioso. Debemos de tener misericordia de otros, porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Hay algunos que parece olvidársele en esto, de la misericordia de nuestro Dios. Pero el consejo es ese. Y luego el consejo es no solamente la misericordia de que nunca se aparten de ti, sino también que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y la verdad. Ahora, ¿qué significa esa palabra verdad? En el hebreo es emed, que significa derecho o fidelidad. Nunca se aparten de ti la fidelidad, el derecho, el caminar rectamente. El creyente, hermanos, está llamado, oigan esto, el creyente está llamado a caminar en la verdad. Debemos de caminar en la verdad y eso no se nos puede olvidar. No debemos de apartarnos de la misericordia, pero también de la verdad, de caminar en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra. Esa es la única verdad. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Pero veamos qué nos muestra la palabra en relación a esto. Vamos a ir a San Juan, capítulo 14, verso 6. San Juan 14, 6. Aquí vamos a ver varias citas bíblicas donde hablan de la verdad. San Juan 14, 6. Dice así: Jesús les dijo: yo soy el camino,
y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Su palabra es verdad. Yo soy la verdad. Nunca podemos apartarnos de la verdad, y la verdad es Cristo, es su palabra. Ahora vea lo que dice en el verso 17, San Juan 14, 17. Dice la palabra: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál espíritu? El Espíritu de verdad. Nosotros los cristianos debemos de caminar en la verdad. Tenemos el Espíritu Santo para caminar en la verdad. En la verdad de su palabra, y el consejo es: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, de andar en esa verdad, de creer esa verdad, la verdad de Jesucristo, la verdad de su palabra. Nunca se aparte de eso. Crea en eso. Esa es la única verdad. Ahora otro pasaje, 15:26. San Juan 15:26 dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La palabra nos hace conocer a Cristo. El Espíritu de verdad viene y nos da la verdad de conocer a Cristo. Hermano, usted conoce a Cristo por el Espíritu de verdad, por el Espíritu Santo que ha sido dado para el creyente. Ese es el Espíritu de verdad. Capítulo 16, verso 13 también. Dice así, 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Jesús fue bien claro que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, y la verdad está en su palabra. Esa es la verdad de Dios. Vea cómo lo dice San Juan 17:17 ahora. O sea, los he llevado. Y vea lo que dice San Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esa es la verdad de Dios. El consejo de Salomón es que no se aparten de ti la misericordia. Tener misericordia porque Dios ha tenido misericordia, pero también la verdad. Nunca se aparte de la verdad. De la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio, de la verdad de Cristo. Y si somos cristianos de verdad, nacidos de nuevo, el Espíritu Santo nos guía a esa verdad, a creer esa verdad. La verdad que está en Jesús. Amén, iglesia. Esa es la única verdad. No hay otra verdad, hermano. Todo lo que el mundo diga fuera de esta palabra de Dios, déjeme decirle que es mentira, porque Satanás es padre de mentira. Él miente. Y el mundo está bajo el maligno, dice la palabra, por lo cual el mundo nos mete en muchas ideologías y creencias que son mentiras. La única verdad en la que debemos de caminar los cristianos es en su palabra. Y esta verdad hay que defenderla, aún a costa de nuestra propia vida. Eso hicieron los primeros cristianos por la verdad del Evangelio. Y el consejo es: no te apartes, no se aparten de ti la misericordia y la verdad. Lo que Salomón está diciendo es que no debemos de olvidarnos de lo que viene diciendo, no debemos de olvidarnos de tener misericordia y caminar de acuerdo a la palabra para no olvidarlo. Y para no olvidarlo dice, esto es interesante, porque vea lo que dice en el verso 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Oiga, para que usted no se olvide de la misericordia
y de caminar en la verdad, ahora Salomón dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermanos, es interesante porque todo esto tiene que ver con símbolos, con cosas para poder recordarnos. Generalmente, cuando alguien no quiere olvidar a una persona o para que esa persona sea recordada, hay gente que le regala una medallita, le regala un dije para que se lo guinde en la cadena para que se acuerde, ¿verdad? Generalmente los enamorados, ¿verdad? Cuando están noviando y le da una cadenita, le da un dije con un corazoncito para que, ay, no se olvide de mí, ¿verdad? Eso es muy normal. Salomón nos está diciendo, átalas a tu cuello. Y además de atarlas en el cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, como diciendo, realmente, hermanos, acuérdate de esto que te estoy diciendo hoy. Y vuelvo al título del mensaje, escucha mi consejo, acuérdate de esto que te estoy diciendo, no se te olvide. Hermanos, Dios mandó al pueblo de Israel a que escribieran su palabra en los postes, en las casas. De ahí que nació en mi corazón, hermano, no sé cuántos lo han visto, los jóvenes están trabajando acá en la iglesia en hacer citas bíblicas acá atrás. Vamos a poner en el baño de las mujeres, en el baño de los hombres, aquí en el comedor. Vamos a poner citas bíblicas. Es necesario que la iglesia no se le olvide la palabra. Hermanos, acuérdese, antes era normal ver en cualquier parte, en una piedra, en un cartel, donde había una cita bíblica, había un mensaje. Hoy eso ha desaparecido y para terminarla de hacer, la iglesia igual se está perdiendo, se está olvidando de Dios, se está olvidando de su palabra. Salomón le dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermanos, esto era algo muy normal que Dios establecía para su pueblo Israel. Cada vez que Dios hacía algo con Israel, Él les decía, hagan esto como una señal para que no se acuerden, para que no se olviden, para que se acuerden de lo que yo he hecho. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Él les dice que ahora ellos tienen que hacer o celebrar la Pascua. La Pascua les recordaba a ellos lo que Jesús había hecho liberándolos. Cuando el pueblo de Israel pasa a tomar la tierra prometida, Dios les dice que hagan un montón de piedras, con 12 piedras, que les recordaría a ellos de cómo pasaron en seco el río Jordán para llegar a la tierra prometida. Señales, la circuncisión para ellos en el prepucio era para que se recordaran que ellos eran hijos de Dios. Señales. Salomón dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hermanos, si es que tener algo visible nos recordará en nuestro corazón lo que Dios ha hecho. Eso era lo que Dios quería para con ellos. Ahora nosotros también tenemos algo que nos debe recordar la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Hermanos, ¿saben cuál es para nosotros lo que tenemos hoy como una señal para no olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros? La cena del Señor. La cena del Señor es un recordatorio. Es como atarlas a nuestro cuello y escribirlas en nuestro corazón cada vez que tomemos la Santa Cena. Hermanos, debemos de recordar, eso debe traer a nuestra memoria la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Él me salvó, Él me perdonó, Él derramó su sangre, Él dio su cuerpo, Él dio su vida para yo ser salvo. Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque hay personas que cuando saben que hay Santa Cena no vienen a la iglesia. La cena del Señor debe ser para el pueblo de Dios, porque se supone andamos en obediencia. Y como andamos en obediencia y le amamos y le conocemos, todos deberíamos de recibir la cena del Señor recordando la obra de Cristo. El problema está en que
no siempre caminamos como Dios quiere que caminemos. Y muchos no quieren a veces ponerse a cuentas con Dios y arreglar su vida. ¿Qué le impide tomar la Santa Cena? Arregle su vida. Usted conoce lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios le enseña. Arregle su vida. Para tener esa libertad de decir, yo puedo tomar la cena y recordar con mis hermanos lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Porque eso es lo que dice 1 Corintios 11 del 23 al 26, que es lo que leemos siempre antes de tomar la cena. Y quiero leerlo. 1 Corintios capítulo 11 versos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, iglesia, es por ustedes, es por nosotros que ese pan fue partido, representando su cuerpo partido en esa cruz, destrozado, molido por nuestros pecados. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto ¿en qué? En memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, ¿en qué? En memoria de mí. Así pues, todas las veces, iglesia, que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tomamos la cena del Señor hay un recordatorio, estamos atándola a nuestro cuello, estamos escribiéndola en nuestro corazón, recordando la obra que Él hizo en la cruz por nosotros. A Israel Dios siempre le dio símbolos para que se acordaran de Él. Siempre, usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, para que no se olvidaran de Él. Pues hoy a nosotros, iglesia, también nos ha dejado algo muy simbólico para no olvidarnos. La cena del Señor. En ese pedacito de pan, en esa copita de vino, yo debo ver ahí y recordar lo que Jesús hizo por mí. Él dio su cuerpo, Él dio su vida sin haber pecado. Él derramó su sangre sin haber pecado para yo ser perdonado de mis pecados. Y eso tenemos que tenerlo bien claro, iglesia. No te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mi palabra. No se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, para que no se te olvide. No se nos puede olvidar lo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz. Y termina con una bendición también, y dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquellos que caminan en misericordia y verdad y andan bien delante de Dios, hermanos, van a tener buena opinión, un buen testimonio. ¿Delante de quién? De los ojos de Dios primeramente. Delante de Dios, dice, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres también. Esta bendición es doble, ya que prácticamente la misericordia y la verdad traerán como resultado hallar gracia, que es el favor inmerecido, y buena opinión, que es tener un buen concepto, pero primero delante de nuestro Dios. Y yo le doy la gloria por eso, porque primeramente es delante de los ojos de nuestro Dios, es a Él al que debemos de agradar primeramente. Y luego delante de los hombres. Y cuando leía esto, se me vino a mi mente Job, capítulo 1, versículo 8. Hermanos, porque cuando usted lee Job era un hombre temeroso de Dios, pero usted sabe que también
el barrio, el pueblo donde Job vivía, todo el mundo lo tenía como un hombre en alta estima. Pero ¿saben por qué? Porque él era temeroso de Dios. Y ve lo que dice la palabra en Job, capítulo 1, versículo 8. Y primeramente es Dios quien dice esto de él, y dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hallarás buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Usted se imagina a Dios diciendo eso de nosotros? Yo no sé si usted quiere eso, yo sí. ¿Usted se imagina a Dios allá diciendo: ¿no has considerado a mi siervo Alberto? Ponga su nombre. Varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Yo espero eso de Dios para mi vida. Pero para eso, recuerda el consejo. No te olvides de mi ley. Guarda en tu corazón mis mandamientos. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, y átalos a tu cuello y escríbelos en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y también de los hombres. Porque, hermano, cuando usted camina rectamente, las personas se dan cuenta quién es usted. Y, hermano, si para la gloria de Dios, yo lo digo por mí mismo, porque hay personas que han hablado de mí en este pueblo de Florencia. Pero al final también la gente se ha dado cuenta quién es Alberto. Porque cuando alguien dice algo que no es verdad, hermanos, al final todo sale a la luz. Si alguien habla de nosotros, si es verdad, eso saldrá a la luz. Pero si es mentira, Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar. Y yo en lo personal a veces le he dicho: Señor, tú has sido fiel conmigo porque Dios me ha honrado. ¿Saben por qué Dios me ha honrado? Curiosamente su palabra dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y yo nací en este pueblo, crecí en este pueblo y sirvo a Dios en este pueblo, y Dios me ha dado un pueblo en este lugar, gente que viene, que ha creído en la palabra, no en mí, en su palabra, y Dios me ha puesto en gracia delante de ustedes, la iglesia, para enseñarles, para predicarles de parte de Dios. Y creo que Dios me ha puesto en gracia porque han visto quién soy. Eso hace Dios. Y con eso termino. Por lo tanto, iglesia, toma estos consejos. Tómalos seriamente, iglesia. Toma estos consejos seriamente. No te olvides de la palabra. Guárdala en tu corazón. Y que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, yo te invito hoy a que le entregues tu vida a Cristo. Si tú todavía no andas conforme a su palabra, a su verdad, y andas en desobediencia, arrepiéntete, pide perdón, vuélvete a Cristo. Su palabra dice que Él es amplio en perdonar cuando hay arrepentimiento. El Señor Jesús murió con sus brazos extendidos para que todo aquel que viniera en arrepentimiento y fe iba a ser recibido por Él. Para que empieces a caminar en Él, caminar en obediencia. Hermano, y si te has olvidado por momentos de lo que Cristo ha hecho en tu vida, esta palabra es para ti hoy. Escucha este consejo y no te olvides. No te olvides de su ley, no te olvides de su palabra. Porque olvidarse de su palabra es olvidarse de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu hermosa y bendita palabra que nos habla, que nos ministra. Señor, en medio de esta lluvia hemos recibido más
Más que agua del cielo, creo la lluvia de tu palabra, Señor, que es la que da vida. Es la que nos habla, nos enseña, nos ministra. Y hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti, de tu ley, de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Porque somos débiles, porque somos hombres, Señor, y vemos como tú advertiste esto una y otra vez a tu pueblo. Y tu pueblo se olvidaba de ti. Y hacían lo malo delante de tus ojos, Dios. Pero también cada vez que el pueblo clamaba, Señor, tú escuchabas. Y tenías misericordia de tu pueblo. Hoy te pido, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros, Señor, para no olvidarnos de ti. Y ten misericordia de aquellos, Señor, que hoy se han apartado, se han alejado de ti por la excusa, por la mentira de la pandemia, Señor. Ten misericordia de ellos. Alcánzalos nuevamente, Señor, que puedan entender que necesitan el Evangelio, que necesitan a Cristo, Señor. Recordar lo que tú has hecho en esa cruz, para que los traiga nuevamente, Señor, a tu redil. Ten misericordia, Señor, y que tú seas en cada uno de nosotros, y que podamos, Señor, cada vez que recibamos la Santa Cena, poder recordarnos y no olvidarnos de tu sacrificio en esa cruz para salvarnos de nuestros pecados. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.